Pero claro, como no teníamos problemas, como estaba todo fantástico, vimos un ataque que realmente fue dolorosísimo verlo, que fue perpetrado contra la casilla móvil de la Gendarmería en Villa Mascardi, que es a unos 35 kilómetros de Bariloche. No estamos hablando de la provincia de Río Negro. Y acá realmente es un acto que algunos lo pueden calificar de un acto delictivo y otros lo califican de acto terrorista. Estamos en comunicación con el diputado Francisco Sánchez, que justamente tiene su opinión al respecto. Él es de la provincia de Neuquén y nos va a desasnar un poco de lo que está sucediendo, porque a veces acá desde Capital no tenemos la perspectiva real de lo que está sucediendo. Diputado Francisco Sánchez, muy buenas tardes. María Luján Batallán lo saluda. Hoy Jorge Enríquez no está, así que solamente voy a estar yo, me va a tener que aguantar a mí y no a Jorge, que va a estar en un rato nada más. Después lo vamos a poner al aire. Así que... Bueno, un gusto, María Luján. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Francisco, realmente yo me quedé re mal. Mi marido me miraba y me decía, ¿qué te pasa? ¿Vos estás viendo? Le digo, cuando vi que la casilla de los gendarmes, no estamos hablando, la habían destrozado, la habían quemado y bueno, por suerte no hubo heridos, pero uno se queda, es un acto que da un poco de temor, pero mal, ¿no? Mucha angustia ver lo que vimos, y eso se lo atribuye a los mapuches. Bueno, en realidad hay que decir que el concepto mapuche es un término que se inventó en el siglo XX. El concepto mapuche nunca existió, es un término ideológico. Y esto es importante señalarlo porque hay personas que dicen ser un pueblo originario, dicen ser mapuche, exclusivamente para obtener determinados beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? En algunos casos económicos, en otros casos están en la búsqueda de terreno, de tener algún subsidio, y en otros casos gente que tiene desde hace mucho tiempo en Argentina y en otros lugares del mundo la intención de hacer una revolución que puede tener distintas características, pero siempre la izquierda atrás de estas revoluciones. Y aquí hay grupos que, teniendo origen de sangre araucano, tehuelche o del pueblo que sea, como buena parte de los argentinos, hay una buena porción de argentinos que tienen en sus genes sangre de pueblos originarios. Sí, en Tucumán están los quilmes, por ejemplo. Pero esa es la historia argentina y está muy bien, porque en realidad los argentinos nos hemos nutrido de los que se bajaban de los barcos, pero también nos hemos mezclado entre todos y tenemos... Ojo con ese concepto, de que bueno, los argentinos bajamos de los barcos. No, bueno, claro, no vamos a parafrasear al presidente, por Dios. Y todas sus inexactitudes, pero la realidad es que los argentinos somos un poco de eso. Ahora, hay personas que, utilizando el concepto de pueblo originario, en este caso mapuche, quieren hacer una revolución con determinadas características, y para eso, aquí lo que están generando es el terror atacando a ciudadanos comunes, atacando a los vecinos de aquella zona, pero también atacando a las autoridades que, en este caso, Gendarmería, como ha ocurrido con la policía, que están ahí para resguardar, pero que tienen también la orden de no intervenir, de no hacer uso de la fuerza. ¿La orden entonces, de dónde viene? Del Gobierno Nacional, obviamente. El Gobierno Nacional, que prácticamente los entrega a la buena de Dios, les impide hacer uso de la fuerza y entonces quedan al desamparo ante el accionar de delincuentes. Esto es una barbaridad por donde se lo mire, por las dos cuestiones. Primero, por el desamparo en el que lo ponen los superiores, sí, y después porque son atacados por delincuentes que no tienen ningún tapujo. Pueden hacer lo que quieran cuando quieran y nadie les pone límites. Hace mucho que están haciendo este tipo de acciones y todo el mundo sabe quiénes son, pero nadie se hace cargo, nadie responde por el poder que se les ha conferido, con lo cual la anarquía es absoluta en aquella zona. Claro. Ahora, generalmente usted me decía, ellos quieren hacer una revolución. Siempre hay un para qué. ¿Para qué quieren hacer una revolución? ¿Cuál sería el objetivo? Porque todo movimiento tiene un objetivo. No se los conozco. Ellos tienen en
en sus comunicaciones oficiales, tanto la CAM, que es la coordinadora Arauco Mayeco, que opera en Chile, y la RAM, que es el brazo argentino de la coordinadora Arauco Mayeco, y que aquí la RAM está de alguna manera dirigida por el tristemente célebre John Esguala. Ellos en sus comunicaciones oficiales dicen que están luchando para que este territorio sea parte de una nueva nación, la nación mapuche, que en realidad ellos dicen que tienen derechos ancestrales para eso, y entonces denominan a toda esta región como el Huelmapu, es decir, un concepto que han inventado de que, bueno, esto le pertenece a estos pueblos originarios y que nosotros somos todos invasores. Cosa rara porque lo dicen personas con apellido español, y con claros rasgos europeos, pero bueno, así todo tienen el tupé de hablar en esos términos y de reclamar esta región como propia. Eso es lo que se ve, eso es lo que está a la luz. Yo creo que hay otras intenciones. ¿Cómo cuáles? Como desestabilizar, básicamente hacer una revolución al estilo de lo que no pudieron hacer en los 60 y los 70 muchas de las personas que hoy están involucradas. Vaca Narvaja es una de las personas que está involucrada con estos grupos. Pero es aliado de este gobierno. No entiendo. Bueno, claro. ¿Cómo es boicotear al propio gobierno? Esto ya lo vengo viendo de manera permanente. Acá hay un boicot al propio gobierno, quienes se supone que son el gobierno, como si no lo fueran. No sé, no en se realidad entiende. no está en boicoteando el gobierno, sino las instituciones de la República. Exacto, entonces es atentar contra la democracia. Esto lo digo yo porque realmente atentar contra las instituciones de la República es atentar contra la democracia. Y esto es gravísimo. Contra la democracia, contra el sistema republicano, contra el orden constitucional. En definitiva, lo que ha buscado la izquierda revolucionaria a lo largo de su historia, ¿no? Siempre desbancar los sistemas para refundar. Ellos creen en refundar, en romper todo para volver a construir de cero un mundo de acuerdo a lo que en su imaginación va a funcionar mejor y más justamente para todos, pero claro, no le preguntan a nadie, ellos avanzan. Y claramente lo que están haciendo aquí tiene esas características. Por supuesto que es difícil demostrarlo, porque son todas cosas que hoy parecen de un mundo de fantasía, que solamente puede estar en la cabeza de algún loco, y efectivamente así ocurre, ¿no? Sí. Son loquitos que hacen mucho daño. Pero lo más llamativo de todo esto, más allá que son, ya sabemos que son anticapitalistas y demás, que nunca van a elegir una tierra que no sea una tierra que sea en un lugar bien preciado, o van a elegir cerca, cuando toman propiedades, porque sé de que también han intentado, y creo que ya lo han hecho con una de las propiedades, lo escuché el otro día, Diego Frutos, también en otra provincia, y demás, como que intentan quedarse y usurpar la propiedad privada, pero nunca es que se van a quedar con una casilla en Merlo, ¿eh? Bueno, en provincia de Buenos Aires, me refiero a Merlo, no Merlo San Luis. Yo diría que preocúpense también en provincia de Buenos Aires, porque hay algunos que están reclamando derechos ancestrales sobre tierras en provincia de Buenos Aires. Hubo el año pasado en Ramallo, que se atribuyeron supuestos pueblos originarios, y el atentado fue sobre un aeródromo, y en realidad el Huelmapu, esta tierra codiciada, soñada y reclamada para conformar la nación mapuche, el Huelmapu llega hasta la bahía de San Borombón, con lo cual el reclamo no parece tener fin en ningún momento. Y de hecho, sobre tierras poco codiciadas, aquí en Neuquén, al norte del río Neuquén, en una región desértica, jamás hubo una pretensión territorial. ¿Cuándo apareció la pretensión territorial? Cuando apareció la tecnología para explotar vaca muerta. En el año 2012, ahí empezaron las usurpaciones y las reclamaciones por supuestos derechos ancestrales de personas que, vestidos detrás del traje de Mapu, están haciendo tierras. ¿Por qué? Porque no es que son lindas, ni mucho menos. Es un desierto bastante fiero. Lo que es muy valioso porque ahí están las zonas
más codiciadas de a eso me refería, hidrocarburíferas, ¿no? estratégicas. Claro que sí. Estamos hablando de zonas estratégicas. Ahora, ¿cuál sería, diputado, la manera en la cual se puede impedir que esto avance? Porque lo que estamos viendo desde el 2012 hasta ahora son avances de manera permanente. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Y en el caso que lleve un gobierno de Juntos por el Cambio y usted mismo como diputado conocedor de la zona patagónica, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar en estos momentos en una nación que lamentablemente está a la deriva? Bueno, yo creo que más allá de que la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17, le da determinados derechos a los pueblos indígenas argentinos, lo primero que tenemos que hacer es la ley 23.303, que le da, entre otras cosas, le da forma y crea al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Esa es una ley que yo creo que hay que derogar. Es una ley que no sirve. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas mutó absolutamente desde su fundación a hoy, y hoy termina siendo un organismo que protege los derechos de personas que se autoperciben en determinada condición. Ese es el primer punto que a mi criterio habría que trabajar. La ley 26.160 es una ley creada en el año 2006 y prorrogada sistemáticamente como emergencia para que los pueblos o las comunidades que están usurpando terrenos no puedan ser expulsados de esos lugares por la justicia. Esa ley también habría que derogarla, a mi criterio, pero sobre todo habría que establecer con mucha claridad y a través de una declaración de certeza probablemente, qué es o cuáles son los pueblos originarios argentinos. Y a mi criterio está claro que los que se autodefinen como mapuches no son pueblos originarios argentinos. Entonces, ellos no deberían revestir ese carácter. Pero por último, lo más importante es que el Estado no puede abandonar su obligación de hacer cumplir la ley. Es decir, hoy en Argentina lo que está pasando es que el Estado se ha corrido de reprimir los actos delictivos y los actos terroristas. Se ha corrido y de alguna manera termina siendo cómplice y dejando abandonados a las personas decentes, a las personas honradas, a las personas que quieren hacer las cosas bien, las dejan abandonadas en manos de estos delincuentes. Bueno, eso claramente en un gobierno de Juntos por el Cambio no va a pasar. Esto lo hemos hablado mucho con Patricia Bullrich y ella está convencida de que, bueno, ahí lo que hay que poner es orden a través de las fuerzas de seguridad, ni más ni menos que esa es la función que deben cumplir. Es decir, Gendarmería en un gobierno de Juntos por el Cambio sería absolutamente respaldada y cumpliría con su función, con su rol de poner orden donde no lo hay. Claro, ya lo creo que sí. Para terminar, en estos momentos, ¿cómo se está viviendo lo que es el juicio a Cristina Kirchner en el sur y esta lamentable situación en la cual estamos viendo que por todo esto que estamos viviendo, porque una persona no quiere ir presa, porque todo esto pusieron a Alberto Fernández por eso, pensaron que le iban a poder manejar la justicia y demás, y todo esto nos lleva a la situación que hoy estamos padeciendo. ¿Cómo se está viviendo en el sur, dado que ella se autopercibe tan patagónica, aunque va por la provincia de Buenos Aires después cuando es candidata, esas cosas de que las autopercepciones? Sí. Yo me percibo de 1,80 m y solo mido 1,68 m, pero bueno, yo me percibo con de 12 centímetros nada más. Eso es mucho menos grave que lo que estamos viviendo con esta gente, que en realidad lo que vemos es más allá de la visión personal mía, que yo tengo esperanza de que se haga justicia, lo que vemos es que están haciendo todo para que haya impunidad. Entonces, todo lo que uno ve, este atentado que tiene características en las que se mezclan muchos actores del Frente de Todos, ¿no? Está el Tailade involucrado con la productora de los programas de Crónica TV, digamos, personajes medios oscuros, los servicios de inteligencia de este gobierno, toda una cosa muy particular que, bueno, difícilmente uno pueda pensar que eso es producto de simples coincidencias. Aquí lo que se ve son muchas operaciones que tienen que ver todo con la situación judicial de esta señora, ¿no?
pudimos ver que en la zona donde ella reside, en la ciudad de Buenos Aires, se liberó una zona para que actúen de manera absolutamente libre sus seguidores más acérrimos, muchos de ellos violentos, tan violentos que atacaron e hirieron a 20 policías. Es decir, estamos ante una situación que ellos mismos generan, desestabilizando las cuestiones institucionales en Argentina para beneficio propio. Claro, y esto realmente es lamentable, y hace un ratito estaba leyendo un tuit de Mauricio Macri y dice que estamos en una república que está al margen de la ley, y lo que estamos viendo es de que muchos que justamente en estos momentos están en el gobierno quieren estar al margen de la ley, no cumplir las leyes, y como no las cumplí, no quiero. O sea, cuando hay una ley, hay una consecuencia por violarla. Las consecuencias del haberlo violado pareciera como que lamentablemente no va a ser el ejemplo justamente con los funcionarios, ¿no? Bueno, decía un viejo anarquista, cuanto peor mejor, y claramente es lo que ellos están, anárquico el caos, para en Río Revuelto tener posibilidades de pescar, ¿no? Ahí está su ganancia. No es casualidad que la cuestión mapuche de estos días esté estrechamente vinculada al kirchnerismo. Los paros de ATE que clausuraron varios aeropuertos en Argentina estén todos vinculados a ATE. Sí. Estas tomas en los colegios de Ciudad de Buenos Aires, Cámpora, para el kirchnerismo, los cortes de calles que pudimos ver, por ejemplo, sigue bloqueada, absolutamente bloqueada, con grupos afines al kirchnerismo. Yo diría que hay claramente una intención, la intención de generar caos, que es donde ellos mejor se mueven. No van a aceptar perder las elecciones por lo que diga la voluntad mayoritaria. Esos se ciñen a la democracia, al sistema democrático, cuando los números les convienen. Cuando no les conviene, lo que generan es esto, es caos, es este sistema anárquico en donde ellos se mueven bien. Bueno, por eso hay que estar muy atentos, muy despiertos, porque las cosas pueden empeorar para los argentinos, y si no estamos realmente enfocados en el resto, en llevar esto por camino. Claro, lo que más me preocupa a mí es que ante un gobierno de Juntos por el Cambio, ¿de qué manera van a poder frenar esto? Porque va a ser muy difícil con esta gente. ¿Cómo se negocia, cómo se habla, cómo se avanza dentro del marco de lo que tiene que ser una república con esta gente que no entiende razones? No va a ser fácil, no va a ser fácil. Bueno, María Luján, nosotros tenemos la carta más importante, que es la Carta Magna. Nosotros tenemos una constitución que establece determinadas cuestiones, y eso es lo que hay que hacer respetar. La ley de leyes, pero también las leyes que emanan de ahí. Si nosotros hacemos cumplir las leyes sin miedo, sino haciendo lo que hay que hacer, efectivamente, el diálogo y el acuerdo con el 70% es imposible porque con gente que quiere el caos, es lo que yo digo, o el caos, es imposible. Yo diría que esa pretensión de algunos dentro de Juntos por el Cambio es una pretensión muy, muy inocente. ¿Cuál? ¿La del diálogo la del intentar dialogar? Y yo prefiero dialogar con todo el mundo. Ahora, cuando me vienen a mi casa, me quieren violar, robar, prender casa, y con esa gente yo no puedo hablar. Yo no puedo hablar con todo el mundo. Uno habla con la gente que tiene una visión distinta, que en todo caso podemos tener distintas como visiones del mundo. Sí, pero el objetivo es el mismo, hacer un país realmente vivible. Claro, lograr el bienestar. Bueno, vos lo ves de una manera, yo lo veo de otra, creo que son distintos caminos, pero los dos estamos buscando lo mismo, el bienestar o el bien común. Ahora, el tipo que va a hacer lo posible por destruirte, con tal de salirse con la suya, con ese no se puede dialogar. Claro. Entonces ahí lo que hay que hacer es aplicar con absoluta firmeza las leyes, que son las que tienen que imperar.
Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. No faltará oportunidad cuando esté Jorge también de que usted vuelva a estar con nosotros. Así que desde ya un abrazo grande y esperemos que pronto se termine y a cuidar no solamente a la gente, sino también a los gendarmes en la Patagonia. Por supuesto, siempre apoyando a los gendarmes, a las fuerzas que en realidad son las que sostienen nuestro sistema y a esos hay que apoyarlo, ¿no? Pues son la gente que nos defiende en definitiva en las malas y en las buenas. Así que muchas gracias, María Luján, un gran abrazo y saludos a Jorge cuando esté con ustedes. Bueno, cómo no, un abrazo.